Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Hola Marcos. Alfonso, ¿cómo estás? Pues muy bien. Me alegro de estar aquí contigo. Con muchas ganas, con ganas de hablar contigo y de enfrentarme a esta experiencia nueva, ¿no? Bueno, no sé si es nueva para ti, pero para mí sí. Así que... Bueno, en eventos de podcasting como tal no he estado. Es mi primer gran evento de podcasting, así que un placer. Soy un fan de los podcasts. Vivos he hecho ya unos cuantos, quizás no tocando este tema, así que digamos que la experiencia tiene muchos elementos nuevos también para mí. Sí, muy bien, muy bien. Me imagino que será como meterte en una bañera de hielos, ¿no? Con el método Wim Hof ahí. Pues... No sé si es tan intenso, vamos a intentar que sea intensa este rato que vamos a charlar. Sí, vale, pues muy bien. Yo, bueno, te iba a presentar, pero bueno, yo creo que casi todas las personas que estén allá afuera escuchándonos, casi seguro que te conocen, que saben quién eres. Uno de los divulgadores de temas de salud, de entrenamiento, de alimentación, pues más reconocidos. Un gran podcaster, un gran blogger y desde luego alguien a quien yo pues sigo y bueno, y gracias a ti he cambiado bastantes partes de mi entrenamiento. Que yo siempre he sido un ciclista, un tirillas y bueno, pues ahora he empezado a hacer desencadenado. Bueno, ya he hecho bastantes semanas. Con la Kettlebell también, o sea que nada, te agradezco el cambio que has supuesto. Nivel revolucionario, estás ahí ya. Muchas gracias, Alfonso. Pues nada, sí que me gustaría eso, para no hacer yo la presentación más larga, que te presentes tú un poquito, que nos cuentes quién eres, porque luego sí que me gustaría a lo largo de la entrevista, digamos, dividirla en varias fases, ¿no? Una, pues eso, hablando un poquito de quién eres, de cómo has llegado hasta aquí, y luego que nos des también algunos consejos, aprovechándonos un poco de tu expertise y de lo que conoces, pues para las personas pues que, bueno, que o bien tienen un podcast o que trabajan mucho tiempo en casa ahora con la pandemia y todo eso sentados delante del ordenador y, bueno, pues ver un poco qué consejos podríamos darles y luego, por supuesto, hablar también del tema del podcast que como no podía ser de otra manera, pues hoy hay que hablar de este tema, ¿no? Y qué te ha supuesto a ti. Perfecto, vale, pues vamos a dedicar más espacio a esa parte. Entonces, la introducción la hago muy breve, ¿no? Creo que además poco que añadir y te agradezco esa generosidad por los mensajes. Pero bueno, básicamente soy creador de Fit Revolucionario, un apasionado de la salud desde una perspectiva un poquito distinta, ¿no? De ahí quizás lo de revolucionario, Fit Rebelde en Twitter. Y esta visión distinta viene un poco desde la perspectiva evolutiva, ¿no? Luego, si quieres, cuento un poquito cómo fue mi historia, pero así de manera muy resumida. Yo siempre tuve problemas de salud en la infancia, después se me fueron quitando, pero quizás esa infancia enfermiza hizo que intentara siempre aprender de cosas de salud, pero claro, hablamos de hace muchos años, donde no había Google, ni Internet, ni nada, y los mensajes tradicionales de las revistas típicas de salud de la televisión, pues no me ayudaban, no sentía que realmente estuviera progresando, ¿no? Y después, estando en un museo, ya te hablo de 30 y tantos, viendo esculturas grecorromanas, yo era un tirillas como tú también, yo esta gente que no tenía ni batidos, ni suplementos, ni tenía programas de entrenamiento, ni máquinas de ejercicio sofisticadas, ¿cómo tenía estos cuerpos? Fue como mi primera epifanía, ¿no? Y a partir de ahí que empecé a investigar primero sobre esquemas de entrenamiento antiguos, ¿no? Desde luchadores romanos, desde incluso fuerzas especiales un poquito más cerca, y vi que efectivamente no iban al gimnasio a hacer la máquina A 4x10, la máquina B 4x10, siempre con el mismo peso. Y mi cuerpo, pues en relativamente poco tiempo, ¿no? Con calistenia, con kettlebells, con elementos antiguos, ancestrales, pues me dieron muchos mejores resultados que años y años de gimnasio, ¿no? Luego apliqué ese mismo concepto a la comida. Oye, ¿será que también comiendo como antes un poquito más? Ahora está muy de moda el tema del real fooding y tal. Hace 10 años, cuando yo empecé a hablar de este tema, era todavía muy raro. La gente me miraba extraño. ¿Cómo que las galletas digestive no son buenas? Y lo pone aquí, ¿no? Para tu flora intestinal. Entonces, digamos que por ahí empecé, ¿no? Y después, pues fue a aplicar, eso se me abrió todo un mundo y empecé a interesarme por todo lo relacionado con esta visión ancestral o evolutiva. Es decir, oye, como seres humanos, en realidad el 99% de nuestra evolución vivimos de cierta manera, vivimos como cazadores-recolectores y hay un montón de estímulos ancestrales que nos benefician, desde la comida real, la actividad física de cierto tipo, diversificada, más libre,
ritmos circadianos, exposición a la luz y a la oscuridad, exposición al frío y al calor, como hacías mención. O sea, estar siempre en nuestro rango de comodidad térmica nos debilita hasta, yo qué sé, pasar mucho más tiempo descalzo, porque el calzado atrofia nuestros pies. En fin, un montón de cosas que tampoco me voy a enrollar mucho, y esto hizo que mi mente explotara. Me dice, ostras, y mi salud mejoró muchísimo al ir incorporando estos estímulos ancestrales, como yo los llamo, y fue un poco la chispa que me hizo decir, yo quiero compartir esto con el mundo, ¿no? Inicialmente, curiosamente, yo me dedicaba a otra cosa, nada que ver al tema de la salud. La salud era un hobby y entonces yo era muy pesado con mis compañeros, con mis amigos, ¿no? Tienes que hacer esto, aquello. Claro, mis amigos mejoraron mucho, les pasaba un poco como a ti, ¿no? O como a tantas personas. Y fueron ellos los que me dijeron, oye, además a ti que te gusta estudiar, investigar, que escribes bien y tal, ¿por qué no creas un blog, ¿no? Que ya has empezado a hablar de los blogs. Y casi fue un poco por ahí, ¿sabes? Empujado por mi grupo, que quería además tener información un poquito más sintetizada y en algún sitio que pudieran referir a sus familiares y amigos tal como yo lo contaba, porque me decían, yo se lo he contado a mi madre o a mi pareja y piensan que estoy loco, seguro que tú los explicas mejor. Y fue ahí como empezó el blog hace 9 años ya, 2011. Y ese fue un poco el origen de todo, ¿no? Y a partir, como siempre digo, y a partir de ahí todo el resto ya es historia, ¿no? De empezar a crear una comunidad más grande, de entrar en las redes sociales, 2014, 2015 en el mundo del podcasting, cuando todavía el tema era difícil, ¿no? Porque cuando la gente decía, escucha el tal podcast, decía, ¿un podcast? ¿Qué es eso? ¿Cómo escucho un podcast, no? Que es muy distinto a hoy, afortunadamente, ¿no? El tema del podcasting pues se ha transformado. Así que, bueno, ya he hablado más de lo que debería, pero es así como resumen ejecutivo un poco de mi historia y cómo he llegado a donde estoy ahora, ¿no? Sí, pues a mí me parece que es una historia muy chula porque a mí, bueno, que me gusta mucho el emprendimiento. En mi podcast hablamos de emprendimiento, entrevisto a personas, ¿no? Que han desarrollado negocios, han tenido éxito o no, porque eso realmente tampoco me importa demasiado. Lo que me gusta es la experiencia, ¿no? Exacto. Entonces, me parece muy interesante tu experiencia por eso, ¿no? Porque nace de una necesidad tuya propia montar todo esto y luego un poquito ese producto mínimo viable que son tus amigos, ¿no? Cómo les aconsejas, un poco lo que a ti te ha funcionado y poco a poco pues vas desarrollando, ¿no? Y vas montando un blog y eso es una parte muy, muy interesante. Sí que me gustaría que nos cuentes si fue realmente un proceso gradual, entiendo que sí, o hubo una chispa que saltó de repente y te dijo, venga, hay que empezar aquí a mover un poco la mente de la gente que está a mi alrededor, o fue más gradual que te preguntaban poco a poco, o cómo fue un poquito ese proceso. Yo diría que mi cambio un poco de enfoque del tema de salud sí fue bastante... Fue como gran chispa, como gran disparador. Hacía mención a esas culturas grecorromanas que me hicieron cuestionar un poco las cosas y buscar respuestas en el pasado. Después es cierto que ya todo el proceso de divulgación sí fue mucho más gradual, porque inicialmente el cambio fue en mí, después en la gente que me rodeaba, pero yo, repito, me dedicaba a otra cosa. Yo era socio en una consultora internacional y me iba económicamente muy bien, laboralmente muy bien, pero cada vez notaba que pasaba todos mis ratos libres, todavía más que antes, pues estudiando temas de salud, profundizando en todas estas ideas y tardé un tiempo en decir, ostras, ¿realmente podría convertir esto en mi profesión? O sea, ¿podría dar un giro ya 30 y tantos después de haber hecho una carrera laboral larga, de estar muy bien económicamente, laboralmente? Estaba expatriado además en Chile, después me expatriaron a México. O sea, me iba económicamente muy bien, laboralmente muy bien, pero sentía que lo que hacía ya no me llenaba y que lo que realmente me ilusionaba cada día era levantarme antes para revisar papers científicos y llegar a casa por la noche y revisar papers y el fin de semana, y que eso era lo que me motivaba, ¿no? Y eso fue un poco el principio. Y después que empecé a divulgar y el blog tuvo razonable éxito, yo creo, de aquella todavía había muy poca información en español. Estábamos hablando como digo, del 2011, donde los blogs empezaban a ser populares y la gente como que estaba un poco sedienta, yo creo, de información en español. Entonces el blog creció muy rápido y a partir de ahí que sí esa llamada, por así decirlo, se hizo más grande, ¿no? Y esa fantasía de dedicarme a esto realmente empezó a parecerme una realidad cuando tenía ya, pues no recuerdo, igual 80.000, 100.000 visitas al mes en el blog y gente que quería más cosas, ¿no? Y ahí es cuando realmente
creé lo que fue para mí ese primer mínimo producto viable, que fue el primer producto que hice desencadenado, que fue entrenamiento con el propio cuerpo, que es lo que a mí me había transformado, y el lanzamiento fue bastante bien, la verdad, o sea, fue mejor de lo que esperaba. Y ahí es cuando dije, ostras, sí, esto ya no es solo un hobby, sino que realmente puedo convertirlo en una profesión. Y ahí fue cuando empecé ya a hacer planes, es decir, vale, pues esto puede funcionar realmente, y que empecé ya a planificar o a pensar ya en esa estrategia de salida, ¿no? De dejar el trabajo en el que estaba. Además coincidió un momento en que vendimos la compañía, con lo que para mí era como cerrar un ciclo y todo encajaba muy bien para abrir el proyecto que realmente me ilusionaba, ¿no? Entonces, hubo un poco de todo. Hubo ciertas chispas y grandes momentos durante el camino, pero sin duda al final fue un proceso gradual de ir creciendo, probando cosas y validando. Yo digo mucho esto de que a mí me gusta en lo personal construir puentes más que tirarme al vacío, ¿no? O sea, me gusta ir probando, ver que realmente las cosas funcionan bien o tener algo, una cuerda más o menos agarrada antes de soltar la otra. Y a ver, siempre digo que al final hay que hacer un acto de fe y saltar, ¿vale? Pero es mejor si tienes un salto que veas el otro lado, que simplemente, venga, pues me lanzo aquí y a ver qué pasa, ¿no? Y esperemos que haya agua en la piscina. Entonces, ese fue un poquito mi proceso. Vale. Hay un punto muy interesante que sí que no me puedo resistir a preguntarte, que yo te lo he escuchado en otras entrevistas, pero que quizás las personas que nos están escuchando por ahí no, y quiero mencionarlo, que es la parte de, tú eres ingeniero informático, si no me equivoco, de profesión, has estado en una consultora durante mucho tiempo, lo que comentabas, ¿no? Y de repente te dedicas a temas de salud. ¿Cómo es ese síndrome del impostor? ¿Cómo lo vences? Porque es algo que a los emprendedores nos pasa mucho, ¿no? Que cuando entramos en un mercado nuevo, ¿no? Digamos que, joder, seré lo suficientemente bueno, de verdad estaré aportando valor. Me gustaría escucharte y que nos cuentes cómo has superado tú, que supongo que lo habrías tenido también, esos momentos. Sí, a ver, en cierta medida sí, pero digamos que yo tenía mucha confianza por varios motivos, ¿no? Primero, porque veía que esto funcionaba de verdad. Y no solo funcionaba en mí, sino que funcionaba en mucha gente que me rodeaba de mi grupo, y luego funcionaba en mucha gente que me leía, que ya no me conocía de nada. Entonces, como sé que no estoy vendiendo humo, que esto realmente puede cambiar vidas, ¿no? Eso me da mucho apoyo. Punto 2, tampoco estaba inventando nada. O sea, siempre digo que yo no he inventado nada. Lo que he hecho es basarme mucho en evidencia científica, en estudios científicos, en conectar ideas de múltiples campos, pero yo en lo personal he inventado cero. O sea, no es esta idea, tengo que defender mi idea, mi producto. No he inventado nada. Me dedico a revisar literatura científica y a divulgar lo que dice la evidencia científica, ¿no? Combinado, intentar convertir esa evidencia científica, cierto, en cosas prácticas, porque a veces la literatura científica, pues hay una brecha muy importante con la realidad, con la práctica, ¿no? Es un poco quizás lo que yo he aportado. Y después que me basaba en mi experiencia personal y en la experiencia al principio de la gente que conocía. Entonces, al final combinaba eso. Es decir, mira, yo no te voy a decir lo que hacer, no te voy a pautar una dieta, en tu caso, voy a dar ciertos lineamientos basados en evidencia científica. Entonces, ¿qué ocurría al principio? Pues que ante esas críticas o ataques de gente que te decía, no, tú eres un impostor, o ahora, obviamente, la gente que venimos de fuera del mundo de la salud, pues pueden pensar que estás intentando competir con ellos, etcétera, que estás cometiendo lo que llaman intrusismo, pero cuando hacían ataques sobre esta idea que tú tienes de lo que sea, ¿no? Y de caminar descalzo no tiene ningún sentido y el podólogo de mi hijo me ha dicho tal cosa. Yo decía, vale, mira, toma estos 15 papers científicos donde dicen A, B, C, D. Entonces, claro, cuando a la gente, incluso a profesionales, ¿no? A nutricionistas, oye, soy nutricionista y por tanto créeme cuando te digo que hay que comer 5 veces al día. Yo decía, mira, tómate estos 22 papers, estas referencias, estos metaanálisis. Entonces te das cuenta que la gente, incluso muchos profesionales, son incapaces. Ahora está muy de moda el tema de los papers, pero hace 9 años te aseguro que la gente no sabía ni cómo buscar papers, la mayor parte de profesionales de la salud. Entonces, cuando veían que yo les abrumaba, oye, léete estos 10 papers, como que se echaban atrás porque no tenían argumentos. Sus argumentos solían ser, es que yo lo estudié en la carrera, ¿no? Estas son las recomendaciones generales. Entonces, fue mi forma un poco, entre comillas, de defenderme. No era una opinión contra otra opinión, era un montón de evidencia científica, de papers publicados en un montón de revistas con la opinión de alguien. Me da igual si ese alguien era médico, nutricionista, podólogo, me da igual. O sea, los papers están ahí. Y el conocimiento viene de los papers y de la evidencia científica, de las revistas científicas, las publicaciones y experimentos que se hacen. No viene de un
título colgado en la pared, ¿no? Entonces, por eso yo siempre fui de, veamos la evidencia, ¿qué es lo que dice la evidencia? Y a mí que tengas un papel colgado en la pared de tu habitación no me dice nada. O sea, me dice que sí, que has estudiado libros, probablemente has estudiado, has memorizado, no sé cuánto recordarás de lo que has estudiado. Ya te digo que muchas de las cosas que has estudiado no son ciertas y en cualquier caso esas cosas que dicen esos libros deberían estar basados en evidencia. Muéstrame esa evidencia, ¿no? Te das cuenta que la mayoría de profesionales, no todos, hay gente súper competente, que gracias a los cuales he aprendido muchísimo. También lo digo, creo que las críticas hay que entenderlas. Como digo, hay gente que simplemente quiere atacar, eso mejor ignóralos, a los trolls, como dicen, no los alimentes, pero yo también he ido refinando mi mensaje y mejorando mi mensaje gracias a la gente que te criticaba y te criticaba con razón, en el sentido, oye, has dicho esto, pero fíjate que hay este paper que no lo has puesto y que habría que matizar. Y dices, ostras, pues tienes razón. Pues es verdad que a veces hay que simplificar para divulgar y llegar a mucha gente, pero ahora quizás matizo más cosas que antes, también porque siento más responsabilidad. Cuando me leían mis amigos y sus familiares, pues es una cosa y simplificaba más. Cuando ya me leen millones de personas, es como, a ver, no sabes cómo alguien se lo va a tomar, cómo lo va a interpretar, entonces intento matizar más y ha habido críticas que me han ayudado a matizar eso y a llegar a evidencia que yo no conocía. Entonces, creo que también se trata de eso, de tener humildad. O sea, primero, tener claridad sobre lo que estás haciendo y entender que estás intentando ayudar de verdad, que no vendes humo, que estás hablando de tu experiencia personal y de la gente que conoces de manera muy cercana. En mi caso, tenía un poco ese escudo que era la evidencia científica y el conocimiento de que la mayor parte de personas no podían discutir conmigo porque sencillamente no tenían ese bagaje científico que yo tenía, aunque tuvieran el título, ojo, pero a la vez ser humilde y decir, oye, no lo sé todo, hay muchas cosas que desconozco y voy a poder aprender muchísimo de la gente que critica, pero que critica bien. Dice, oye, esto que estás diciendo habría que matizarlo porque fíjate en este estudio, este metaanálisis está bien, pero cuidado porque ha salido ahora otro que dice algo que no es del todo lo mismo, habría que ver cuál tiene más peso y todo eso para mí es súper válido y debatir sobre todo eso es válido, pero entendiendo un poco. Repito, ¿no? Que si combinas experiencia personal, evidencia científica y tienes esas pruebas sociales reales de que la gente se está beneficiando de lo que divulgas, pues yo creo que hay que perder un poco ese miedo al síndrome del impostor, ¿no? Y simplemente hacer lo mejor que puedas, pero repito una vez más, siempre no rechazar las críticas de plano y decir, nada, estos son solo unos haters, no. Y hay gente que te hace críticas legítimas y que tienes que escuchar e intentar aprender cuando haya algo ahí de lo que aprender. Vale. Si te parece, ya que hablamos un poquito de, pues eso, de evidencia científica, de consejos de salud y tal, vamos a ver unos pequeños consejos que podríamos dar vistos desde el punto de vista, digamos, de entrenamiento, pues para toda esa gente que dice, yo no tengo tiempo para entrenar, algo de alimentación muy breve para, pues eso, para todas las personas pues que hoy en día pues pasan muchas horas delante del ordenador, son más o menos sedentarias, ver un poco qué consejos de alimentación podríamos darles. Y luego me parece muy interesante también la parte del estoicismo, ¿no? Que es algo que a ti te gusta mucho y que, bueno, que entiendo que es una filosofía muy, muy potente. Sí. Por cierto, también tengo tu libro. Invicto, muy bien. Tienes el pack completo. Sí. Y además me gustaría que hablemos de esto también porque me hizo mucha gracia el último episodio de tu podcast donde hablabas con Fabián. Y que el estoicismo no es que todo te importa un huevo, sino que hay que matizar un poquito porque, claro, correcto, aquí también tendemos a llevar todo al extremo y tampoco se trata de eso, ¿no? Exactamente. Entonces, si te parece, vamos por partes, por esas tres patas de la silla, digamos. Perfecto. Y vamos a hablar un poquito, pues eso, de si quieres de alimentación o de entrenamiento, de la parte que tú prefieras. Bueno, pues empecemos por alimentación, que fue como mi primer gran cambio, ¿no? Yo siempre era de los que estaban comprando los yogures desnatados, miedo a las grasas, hoy cuidado que esta semana ya he comido huevo, no voy a comer otra vez huevo, un poco estas ideas que nos inculcan y pensando que las cosas light eran buenas, como decía antes, las galletas digestive eran las mejores. Y después el gran cambio que hice, ¿no? Al conocer este concepto, que de aquella no se llamaba así, pero lo voy a usar porque es lo que la mayor parte de la gente lo va a conocer, el concepto de real fooding, de comida real, que en el fondo es volver a la comida de antes, ¿no? O sea, antes no comíamos desnatados y antes no teníamos nada que viniera empaquetado, hecho con harinas y azúcares y grasas vegetales.
y teníamos mucha mejor salud que ahora, no había sobrepeso. A ver, ojo, tenemos otros problemas, ¿no? Que a veces también mi mensaje se malentiende. Sí, pero antes vivíamos 30 años. Primero, mentira. O sea, en el Paleolítico no vivíamos 30 años, vivíamos mucho más. El problema es que había una mortalidad infantil muy grande. Pero, evidentemente, yo prefiero vivir en el año 2020 que en el 1020 o en el menos 10.020, ¿no? Entonces, se trata de, como decía antes, de entender cosas básicas del pasado, y una de esas cosas básicas es que estamos diseñados, o nuestros genes evolucionaron pegados a ciertos alimentos, y por tanto, cuando la revolución industrial, primero la agricultura y después la revolución industrial, transformaron en muy poco tiempo, porque 100 años para nuestros genes no son nada. Entonces, esa transformación de los alimentos hizo que los alimentos modernos nos sienten peor, ¿no? Que no estemos bien adaptados a todos estos alimentos que ahora llamamos ultraprocesados, y por tanto se trata de volver un poco a la comida de siempre, como digo, y no voy a enrollarme mucho más, porque para mí la comida, o sea, en cuanto a dieta es, come muchas verduras, frutas también, un poquito menos, proteínas de calidad, grasas saludables, y ahí estamos hablando, pues como decía antes, de huevo, que no hay ningún problema con los huevos, con los aguacates, con los frutos secos, con aceite de oliva. Limita aceites modernos, por ejemplo, aceites de girasol o aceites de soja, son aceites que no hemos comido hasta hace décadas, ¿no? O sea, porque requieren procesos industriales, no es como el aceite de oliva, que básicamente es exprimir las olivas, ¿no? Las aceitunas. Entonces, volver un poco a los alimentos de siempre, sin ser dogmático, no quiere decir que por comerte, yo qué sé, donuts de vez en cuando te pase nada, no te va a pasar nada. Yo hablo mucho también del 80-20 o del 90-10. Si el 80% de las veces tu comida es de verdad, no pasa nada porque el 20% de las veces te las saltes un poco esos parámetros, pero básicamente comida de verdad. Y a nivel de entrenamiento, yo tengo también una especie de pirámide, ¿no? Que me gusta un poco graficarla. Y a veces hablamos de entrenamiento, ejercicio, cuando hay que entender que, de nuevo, esos son conceptos modernos. Nuestros ancestros no hablaban de entrenamiento, para ellos era su vida, ¿no? Su vida era levantarse, coger la lanza, irse a cazar, si no cazaban luego tenían que recolectar, construir un campamento, cargar troncos y piedras, luchar contra unos enemigos. Esa era su vida, ese era su entrenamiento. Entonces, se trata de volver un poco al movimiento de baja intensidad y de larga duración, es decir, intenta simplemente caminar más, pasar más tiempo de pie, reconectar con el suelo. O sea, antes, de nuevo, nuestros ancestros, su postura de descanso era la sentadilla, ¿no? Y se sentaban alrededor del fuego a contarse historias, o se sentaban en sentadilla mientras comían. Por supuesto, mientras iban al baño, que también tiene beneficios ir al baño en sentadillas, lo dejamos para otro día. Entonces, se trata de movilizar más nuestro cuerpo, ¿no? De movernos más, de intentar caminar más, de usar más las escaleras, intentar aparcar un poco más lejos cuando vayas a la oficina o a la universidad o al centro comercial para dar 500 pasos adicionales. Y ese movimiento de baja intensidad es muy, muy potente, ¿no? Después, el siguiente nivel, yo hablaría de controla tu cuerpo. O sea, la mayor parte de personas no pueden ni siquiera levantar su propio peso, ¿vale? Lo que llamamos una dominada, pero pensemos en trepar. Antes teníamos que subir a árboles. De hecho, venimos de los árboles, ¿no? Y nuestro cuerpo espera esos estímulos, ¿no? De tirar, fortalecer la espalda, las manos. Entonces nos hemos debilitado muchísimo y creo que fortalecer el cuerpo sin pensar de momento ni en máquinas ni en nada, que esa es otra. O sea, pasamos 12 horas sentados al día, luego vamos al gimnasio y entrenamos también sentados. Nos sentamos en la máquina a hacer pectoral, luego en la máquina de abrir y cerrar las piernas. No tiene mucho sentido, ¿no? Tenemos que explorar toda esa riqueza de movimiento que ofrece nuestro cuerpo, aprender a controlarlo y después en el siguiente nivel, por supuesto, una vez que controlas tu propio cuerpo, aprende a manejar objetos externos, ¿no? A levantar peso libre. El peso libre te ayuda a mejorar tus patrones de movimiento. Si es la máquina la que guía esa fuerza, ojo, no quiere decir que eso esté mal, es mucho mejor hacer eso, hacer máquinas que no hacer nada, por supuesto, pero buscamos mejorar la conexión de nuestro cerebro y nuestros músculos, que sea nuestro cerebro quien realmente dirige ese movimiento y no una máquina externa, ¿no? Y de vez en cuando actividades de máxima intensidad, que es algo que también se ha venido estudiando en la última década quizás, conceptos como los Tabatas, como los HIITs, ¿no? El entrenamiento por intervalos de alta intensidad, que se ha visto que ofrecen muchos beneficios para el cuerpo y como que en el mundo moderno nos alejamos de los extremos, ¿no? No nos gusta ni pasar frío ni pasar calor, siempre en nuestra zona, como decía, de confort térmico. No nos gusta esta baja intensidad de simplemente sentarte en el cuerpo, sentarte en el suelo, perdón, de pasar un tiempo en sentadilla o simplemente colgarte, que es un ejercicio muy bueno, simplemente colgarte. Como que eso no lo hacemos, no nos gusta, simplemente vamos al gimnasio, entrenar a media intensidad y ya está. Entonces tenemos que hacer todo este trabajo de baja intensidad y también el otro extremo, de alta intensidad,
como siempre, de manera gradual, pero cosas como sprintar, como hacer estos entrenamientos tipo CrossFit, que ahora está muy de moda, y repito, con cautela, con progresión adecuada, pero explorar, salirnos de ese rango de intensidad mediana y explorar la baja intensidad y la alta intensidad, ¿no? Y el tercer pilar, el que decías, es la mentalidad. O sea, ¿qué ocurre? Que como en todo, como cuando hablamos de inversiones, una cosa es saber lo que tienes que hacer, si yo este mes tengo que ahorrar e invertir a largo plazo, y otra cosa es hacer lo correcto, ¿no? Pues sí, pero es que, fíjate, acá estamos en Black Friday y quiero comprarme el reloj no sé qué, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con los programas de entrenamiento, de nutrición. Yo veía que mucha gente compraba los programas, se los leía, la mayoría ni se los leía, y luego o sea, 50% se los lee, un 20% empieza a hacerlos y un 10% lo termina y tiene buenos resultados. Vale, los porcentajes me los estoy inventando un poco, pero no creo que me equivoque mucho. Y decía, ostras, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿cuál es el problema? El problema no es el conocimiento. El conocimiento es un problema y hay mucha gente que está muy perdida, pero incluso aunque tú le des a las personas el conocimiento adecuado, hay algo más y ese algo más está aquí dentro, ¿no? Siempre digo que para lograr un cambio externo tienes que empezar con un cambio interno y si no tienes una mente bien estructurada, que seas capaz de marcarte objetivos, de vencer la pereza y la procrastinación y de desafiar las tentaciones, etcétera, pues es difícil que lo logres, ¿no? Y a mí personalmente, también desde hace muchos años, que descubrí la filosofía estoica y luego me interesé por la psicología y el estoicismo a mí me ha aportado muchísimo en mi vida personal, profesional. Ha sido creo que, de hecho, si no fuera por la filosofía estoica, no existiría Fin de Revolucionario, seguramente. Cuando tenía esos debates internos, debo dejar mi seguridad laboral para dedicarme a algo totalmente incierto, como crear un blog de un tema que tampoco es mi campo, pues yo pensaba mucho en el estoicismo, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Séneca? ¿Qué hubiera hecho Marco Aurelio? ¿Qué es lo que realmente valoro? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Etcétera, etcétera. Esas reflexiones estoicas me ayudaron al final a lanzarme, ¿no? Y después me ayudaron mucho a que el proyecto tuviera éxito y a superar los malos momentos, que por supuesto el emprendimiento es inseparable tener malos momentos. Y de nuevo, pues es aplicable también a cambiar tu cuerpo. O sea, cambiar tu cuerpo es un proyecto a largo plazo donde tienes que hacer muchas cosas aburridas muchas veces. Y como decía, vencer la pereza, la procrastinación, la tentación. Y lo que hice con Invicto es intentar combinar filosofía estoica, los grandes preceptos de la filosofía estoica, con ideas y herramientas concretas de la psicología moderna, ¿no? Y creo que esta combinación funciona muy bien. He intentado ser muy claro, muy concreto, nada de que no fuera demasiado académico. Ha conectado mucho con la gente. Y curiosamente, aunque el libro, la mayor parte de los ejemplos que pongo son del ámbito de la nutrición y del entrenamiento y de la salud, el libro como que ha cobrado vida propia y he participado en podcasts con empresarios, con emprendedores, con inversores para hablar de estoicismo, ¿no? Como que, como decía antes, tiene un valor a cualquier cosa que requiera eso. Lo que yo llamo en el libro, lo divido en 3 segmentos: visualizar con claridad, actuar con determinación, resistir con disciplina. Y en casi todas las cosas que merezcan la pena en la vida requiere estos 3 elementos, ¿no? Visualizar qué es lo que quiero con claridad, actuar con determinación, oye, voy a por ello, lo voy a intentar y voy a dar mi máximo esfuerzo. Y el tercer paso, resistir con disciplina, porque por muy bien que visualices, por muy bien que hagas las cosas, va a haber problemas, va a haber días malos, va a haber, pues eso, momentos en los que tienes bajones y cómo respondes en esos momentos al final va a determinar que tengas o no éxito a largo plazo, ¿no? Entonces, la mentalidad para mí, como digo, es un pilar más, al igual que la nutrición, que el entrenamiento, que el descanso y que otros que podríamos hablar. Y sentía que me faltaba ese pilar en el blog y por eso, aunque mucha gente igual se sorprendió que hace este hombre hablando de estoicismo, creo que encaja muy bien con el resto y que cierra bastante bien el círculo. Sí, yo creo que encaja muy bien y más un poco en lo que dices, ¿no? Que en esta sociedad en la que vivimos del like fácil y del me gusta rápido, ¿no? Que todo queremos que suceda ya, que compramos algo en Amazon y que nos llegue mañana porque si nos llega pasado mañana ya es tarde. Yo creo que eso, ¿no? Y a la hora de lanzar un negocio, a la hora de, yo qué sé, aprender inglés, a la hora de, pues, lo que dices, ¿no? De entrenar. Es todo un recorrido que necesita tiempo, necesita pasión de alguna manera y necesita dedicación también. O sea que vamos, totalmente de acuerdo. Sí que me gustaría que me expliques, aunque ya te digo que yo creo que lo sé, pero para las personas que están por ahí escuchándonos, la diferencia entre estoicismo y que todo te importe un huevo, básicamente.
A ver, el problema es que el estoicismo tiene mala fama, ¿no? Cuando hablamos de soportar algo estoicamente, es como ese burro bajo la lluvia, pues que simplemente acepta y le da todo igual. Me da igual que llueva, que haga sol, que tal, acepto estoicamente y tendemos a interpretar como eso, como que todo me da igual, y además se ha entendido el estoicismo como la ausencia de emociones, ¿no? O como reprimir las emociones, y para nada es eso. El estoicismo es conectar con esas emociones, racionalizar esas emociones, dialogar con ellas, ver hasta qué punto son útiles, hasta qué punto no, ver hasta qué punto son ciertas o no son ciertas, e intentar regular esas emociones con el pensamiento, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que cuando tú haces eso, te das cuenta de que muchas de tus emociones están ahí y no cumplen ningún papel. Es decir, tú tienes yo qué sé, vas a subirte al avión y tienes una emoción de miedo. Dices, oye, ¿esta emoción de miedo me está ayudando? ¿Está aportando algo en mi vida? Evidentemente, el miedo juega un papel, ¿no? Sin el miedo no hubiéramos sobrevivido, porque es bueno tener miedo a cosas que nos pueden dañar. Sin embargo, viajar en avión es probablemente la forma de transporte más segura y es totalmente irracional. Y no estoy diciendo que se pueda curar una fobia solo con el pensamiento, pero sin duda entender que estadísticamente no corres prácticamente ningún peligro y que corres más peligro en el coche, etcétera, etcétera, entender eso ayuda a mitigar el miedo, ¿no? Entonces es dialogar con esas emociones. Y lo que dicen los estoicos es que todo aquello que está fuera de tu control, lo que se llama la dicotomía de control, como decía Epicteto, la primera lección en la vida es diferenciar las cosas que están dentro de tu control y las que están fuera de tu control, ¿no? Entonces se trata de que todo lo que está fuera de tu control te importa un huevo. Es decir, mira, yo no puedo controlar si mañana va a llover o no. Puedo prepararme. Ahora bien, si yo utilizo ese miedo o esa ansiedad para prepararme y ya he hecho todo lo posible, pues ya el resto está fuera de mi control. Por tanto, tengo que hacer que me deje de importar, que me deje de preocupar y, en resumen, que me importe un huevo, ¿no? Se trata de poner todo tu énfasis en lo que puedes controlar, que te importe mucho actuar bien, hacer lo correcto y que todo lo que no depende de ti, sobre lo que no tienes ningún tipo de control, que te importe un huevo. Y el hecho de que todas estas cosas te importen un huevo libera un montón de ancho de banda mental y libera un montón de energía que puedes canalizar hacia las cosas que realmente puedes influir. Y nos ocurre a diario, ¿no? Que estamos totalmente dándole vueltas a cosas del pasado o cosas que potencialmente puedan ocurrir en el futuro sobre las que tienes muy poco margen de actuación y al final lo que hacen es desviar tu atención y tu energía de las cosas sobre las que realmente podrías actuar y mejorar hoy, ¿no? Entonces el estoicismo va de eso, va de muchas cosas, pero simplificado, destilado a su máxima esencia es que te importen un huevo las cosas que no puedes cambiar y dedicar toda tu atención, energía y esfuerzo a las cosas que importan y sobre las que puedes actuar. Sí, eso yo creo que es una enseñanza muy buena, ¿no? Porque al final invertimos un montón de energía y de esfuerzo en intentar prever qué va a pasar mañana, en preocuparnos por lo que va a pasar mañana y la mayoría de las veces ni siquiera pasa. Me ha llamado mi jefe para que vaya mañana a una reunión. Joder, ya me va a echar la bronca, ya me va no sé qué. Llegas y igual te dice, pues yo qué sé, que va a comprar una máquina nueva, ¿no? O sea, eso Ojo, seguro que... o igual te dice que te va a echar, pero a lo que voy es, si tú desde el día antes ya estás preocupándote de que te va a echar, pues al final sufres dos veces, como decía Séneca. Sufres cuando te echan y has sufrido 24 horas más. Pues si eres estoico, simplemente sufres cuando te echan, sufres una vez, ¿no? Pero además, como dices, la mayor parte del tiempo que pasamos sufriendo, sufrimos por cosas que nunca ocurren, porque lo más probable es que no sea para echarte, que sea por otro tema que no tenga nada que ver o que sea positivo. Entonces estás preocupado mucho tiempo por nada. Y digo una vez más, aunque realmente por lo que te preocupas pueda ocurrir y finalmente ocurra, igualmente hubiera ocurrido aunque no te hubieras preocupado. Entonces te habrías ahorrado toda esa preocupación. El resultado final hubiera sido el mismo, pero habrías desperdiciado, no sé, 12 o 24 horas menos de tu vida con preocupaciones inútiles que podrías haber dedicado a pasar tiempo con tu hijo o ver una película con tu pareja o a dar una vuelta a disfrutar el paisaje. Va de eso, ¿no? No va de reducir todos los problemas, porque no va de eso, pero o no quiere decir que no te enfades, que es otro malentendido, ¿no? Al ser estoico voy a caminar sobre el agua y aunque, yo qué sé, me insulten por la calle, no me voy a alterar. No, te alteras si hay un imbécil que te insulta por la calle, pero digamos que en vez de estar todo el día dándole vueltas a eso, pues quizás estás solo 15 minutos, ¿no? Y a los 15 minutos ya tu mentalidad estoica dice, vale, ya, olvidado. Te enfadas, pero te olvidas de eso mucho más rápido que si no lo interpretas con este filtro estoico. Entonces, al final, te ahorra muchos problemas, te ahorra un montón de rumiaciones mentales y como yo digo en el libro, o sea, el subtítulo de Invicto es logra más, sufre menos. Y en el fondo para mí es eso, ¿no? Vas a poder lograr muchas más cosas, por lo que estamos diciendo, porque vas a liberar energía y vas a ser capaz de
dedicar más esfuerzo y atención a las cosas importantes y vas a sufrir menos porque, primero, vas a tener menos sufrimiento imaginario por cosas que nunca ocurren y las cosas malas que finalmente te ocurren, pues primero, te evitas todo ese sufrimiento que es un sufrimiento anticipatorio y además cuando ocurra esa mentalidad estoica va a amortiguar el golpe de alguna manera, ¿no? Entonces, para mí este doble beneficio, lograr más y sufrir menos. Vale, sí que me gustaría, porque igual hay alguna persona que nos está escuchando y dice, claro, es que, joder, decirlo es fácil y seguro que Marcos, que es un tío que se mete en piscinas con hielos, pues ya controla esto súper bien, lleva mucho tiempo metido en el tema de la filosofía estoica y tal. Pero para una persona que le gusta, que resuena lo que estamos comentando, lo que estás explicando tú, un par de consejos que le podrías dar para intentar, pues bueno, que cuando tiene un problema de esos o su mente se dispara hacia un futuro no muy lejano, malo, ¿qué podría hacer para cambiar esa mentalidad? A ver, los estoicos tenían un concepto que es la prosoke, que es una especie de atención plena. Es similar al concepto de mindfulness, pero no es sentarte a meditar, sino estar todo el día, de alguna manera, o todo el día, o de vez en cuando sientas una emoción, en vez de responder a esa emoción, porque nosotros respondemos a las emociones de tres maneras, ¿no? Una es fisiológica, otra es cognitiva y otra es conductual. ¿A qué me refiero? Que cuando hay un estímulo, algo que te da miedo, tú respondes primero fisiológicamente, aumentas la tensión arterial, segregas cortisol, adrenalina, hay cambios conductuales, hay pensamientos que ocurren en tu cabeza y punto 3, comportamiento físico habitativo, ¿no? Entonces se trata de cuando sientas eso, cualquier tipo de reacción, bien fisiológica, bien cognitiva, que en vez de reaccionar, intentes entenderlo, intentes poner una etiqueta, intentes observar, distanciarte un poco esa emoción. Un ejemplo, estás, ese jefe que te llama a la oficina, por seguir con lo que decías, igual te dice algo malo, es una crítica, ¿no? Entonces tú sientes como dices, está diciéndome algo que no es cierto, que es injusto, sientes como a mí se me pone tensión en la cabeza cuando estoy en una situación conflictiva, ¿no? Y para mí es el disparador, oye, tranquilo, ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Qué te está diciendo? ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Estás sintiendo un poquito de ira? Pero tranquilízate, vamos a ver, ¿sabes? O cuando estás peleando con tu pareja o cuando se te cruza alguien que viene en coche y se te cruza sin poder intermitente, cuando notas eso, frena un poquito y relájate y observa eso. Y sorpréndete, en vez de dejarte llevar por la emoción, sorpréndete lo que está ocurriendo. Ostras, qué curioso que mi mente responde así a este estímulo externo. ¿Por qué será? Noto que esto me ocurre con bastante frecuencia. Entonces, el primer paso es ser consciente de eso, ser consciente de que surgen esas emociones y luego intentar separarte de ellas, ¿no? Y esto me ayuda muchísimo. Y esto ayuda también en los temas físicos. Hablas, por ejemplo, del tema de meterte en hielo. Cuando te metes en el hielo, en agua a 4 o 5 grados, sientes una emoción muy intensa de sal de aquí, pero ya, esto es horrible. Y mucha gente lo ves cuando hacemos los cursos de este método de Wim Hof, pues ves que mucha gente empieza a hiperventilar y enseguida sale, ¿no? Sin embargo, si tú eres capaz de decir, vale, estoy sintiendo algo súper intenso, qué curioso, vamos a ver cómo responde mi cuerpo. ¿Y qué siento en los pies? ¿Y qué siento en el abdomen? ¿Y qué siento en las piernas? ¿Y qué me dice mi mente ahora? ¿Y qué pasa si ahora empiezo a respirar despacio y con tranquilidad? Y ves que tu mente empieza a cambiar en ese proceso, ¿no? Entonces, para mí este aspecto de explorar, de explorar con curiosidad esas emociones que surgen en tu cabeza, tanto cuando te enfrentas a estímulos emocionales, ¿no? Pues ese jefe que te dice algo que no te gusta, o a tu pareja, o esa persona que se te cruza en la carretera, o experiencias puramente físicas como meterte en hielo, pues ayudan a distanciarte un poco de tus pensamientos, a ser consciente que puedes cambiar tus emociones a través de los pensamientos, a través de la respiración. Y para mí este sería el primer paso, ¿no? Esa prosoke. Y segundo paso, segunda recomendación que les daría es que entiendan que efectivamente esto es como la actividad física, ¿no? O sea, nadie se convierte en un estoico leyendo Invicto. Creo que te da ciertas ideas valiosas que puedes empezar a utilizar desde ya, sin duda, pero es como pensar que tú te vas a poner así súper mazado por leerte un libro de entrenamiento. Pues no, o sea, lo tienes que leer, te da ciertas ideas, una guía, pero luego tienes que ir cada día al gimnasio, ¿no? Y a entrenar, o cada día, o 4 veces a la semana,
a entrenar. Esto es lo mismo, o sea, tú no cambias tu mentalidad por leerte un libro. O sea, puede haber un cambio de, ostras, esto me parece súper interesante, voy a ver cómo puedo empezar a aplicarlo. Pero si lees un libro o 5 de estoicismo y en el día a día no empiezas a aplicar esas tácticas o estas herramientas o estas recomendaciones estoicas, pues al final no vas a lograr nada. Vas a seguir enfureciéndote por nimiedades o vas a seguir sufriendo innecesariamente. Entonces, por ahí van los dos mensajes, ¿no? Uno, puedes empezar ya a tomar un poco más de conciencia de tu cuerpo, de explorar qué emociones, qué pensamientos te surgen y a ser consciente que puedes separarte de ellos e intentar hacerlo. No es como poner un poquito más de espacio entre el estímulo y la respuesta. Solemos reaccionar de manera inmediata a las cosas que nos ocurren y buscamos responder en vez de reaccionar, ¿no? Responder de manera racional. Y ese gran cambio se puede hacer cada día prestando un poquito de atención. Y punto 2, entender que esto no es una cosa que tú te leas y ya está, te cambia la vida, sino que es algo que tienes que, como el entrenamiento o como la nutrición. O sea, nadie pierde peso por leerse un libro de nutrición. Tienes que leerte el libro y luego hacer cositas, pequeñas cosas cada día, que a largo plazo van a ir cambiando tu cuerpo. Pues estas pequeñas cosas que estoy explicando, con el tiempo van cambiando tu mente. Y ves que tu mente es menos reactiva a las cosas, que este autodiálogo ocurre de manera natural. Y como los estoicos decían, nunca logras ese nirvana. O sea, al final siempre te vas a enfadar por las cosas, siempre te van a doler las cosas, pero se trata de reducir ese dolor y de aprovechar esa reducción de problemas, de sufrimiento, que puedes aprovechar para lograr más cosas, ¿no? Va por ahí un poquito. Vale, pues muy, muy interesante, vamos, y yo creo que está muy alineado con cualquier cosa que queramos hacer en la vida, ¿no? Cualquier objetivo que nos planteemos, cualquier meta que queramos conseguir, al final es todo crear un sistema, ¿no? Un sistema que poco a poco te vaya acercando hacia ahí. Si te parece, Marcos, pues vamos a hablar un poquito de podcasting también, porque creo que es un pilar fundamental. Y aparte, para eso estamos aquí también. Es un pilar fundamental dentro de tu estrategia para dar a conocer un poco pues, todo lo que haces, un poco también el pilar del negocio que tienes con Fitness Revolucionario. Cuéntanos un poquito cómo nació el podcasting, el podcast de Fitness Revolucionario. Cuéntanos si hubo un detonante o de repente dijiste, o poco a poco fue, joder, tengo que hacer un podcast, me lo voy pensando, voy viendo. A ver, básicamente surgió porque a mí me gustaba escuchar muchos podcasts, casi todos americanos, ¿no? Desde que surgieron los podcasts. Yo te voy a decir que fui de los primeros, pero yo me acuerdo de decir a mis amigos, oye, escucho este podcast y nadie sabía que era un podcast, ¿no? Entonces, pero veía que era una forma muy interesante de aprender. ¿Por qué? Porque a mí los vídeos de YouTube, honestamente, no me gustan. Veo muy poquitos vídeos porque yo... o sea, puedo leer mucho más rápido de lo que la gente habla, ¿no? Entonces, soy los típicos que me pongo los vídeos de YouTube a 1.5 y aún así me gusta mucho más leer porque absorbo información más rápido leyendo. Entonces, es raro que vea vídeos de YouTube. Sin embargo, claro, cuando estás paseando o yo qué sé, limpiando la casa o vas a dar un paseo por el bosque o lo que sea, o estás entrenando incluso, pues no puedes leer, ¿no? Y para mí el podcasting era una forma de aprovechar todos esos espacios, entre comillas, muertos, para seguir aprendiendo las cosas que me fascinaban, ¿no? Y a ver, no estoy diciendo que esto sea sano mentalmente, o sea, yo reconozco que soy un poquito obseso con algunas cosas y cuando algo me gusta, pues es que quiero estar escuchando todo el día de eso, ¿no? No lo recomiendo necesariamente, pero yo era de esos y sigo siendo de esos. Entonces, para mí es... Yo también, ¿eh? Yo también. Odio espacios muertos. O sea, me cuesta, salvo cuando medito, y creo que la meditación es... a mí me ayuda como es mi cable a tierra, porque cuando medito sí que no... desconexión total, pero el resto del tiempo no me gusta, siento que estoy perdiendo el tiempo si estoy, no sé, pues lo que te digo, haciendo algo en casa, colgando un mueble y no estoy escuchando un podcast. Siento como, ostras, podría hacer dos cosas a la vez, estoy perdiendo productividad aquí, ¿no? Y eso de siempre, ¿no? Entonces los podcasts para mí eran una forma de aprovechar todos esos espacios muertos y por tanto era muy fan de un montón de podcasts que empezaban a surgir en Estados Unidos. Y me daba cuenta que en España pues no existían todavía aquella podcast de... Había algunos podcasts que casi todos eran como volcados de programas de radio, había cosas, no tengo el primer podcast de España, pero había poquitos y yo vi una oportunidad de ser uno de los primeros podcasts en español
originalmente muy sencillo y además veía que me iba a permitir conectar con gente con la que quizás sería difícil conectar si no fuera por ofrecerles una exposición a mi audiencia, ¿no? Mi audiencia era grande y, por tanto, yo seguía a muchos investigadores. Ojo, y muchos me respondían y tenía buena relación con ellos, pero es mucho más fácil que un investigador ya más reconocido pues te haga caso si sabe que le vas a dar más exposición a través de un podcast que simplemente quiero hablar por teléfono contigo una hora, ¿no? Entonces, por un lado, fue una forma de divulgar a través de un medio distinto, un medio que a mí me gustaba y que veía que había un nicho claro para posicionarse ahí y lo vi también como una forma de conectar con personas con las que me interesaba conectar y entrevistar y profundizar en ciertos temas. Y como tercer pilar, yo notaba que cuando escuchaba podcasts de algunos autores americanos, tenía una conexión con ellos mayor que si simplemente leía sus artículos, ¿no? El hecho de que estén aquí en el oído hablándote directamente crea una conexión especial. Y dices, ostras, pues me gustaría tener esa conexión o que mi audiencia sintiera esa conexión conmigo a través de la voz y no solo de mi lectura, ¿no? Y luego muchos me decían, cuando leo tus artículos los leo con tu voz y con tu entonación, porque es cierto, o sea, conectamos distinto cuando estamos escuchando a alguien, cuando simplemente leemos lo que ha escrito, ¿no? Entonces, por todas estas ideas, me pareció una estrategia de creación de contenidos, de comunicación, de conexión con la audiencia muy importante y nada, ahí sin tener conocimiento de nada, con una calidad horrible y con desconocimiento total, pero me lancé, ¿no? Me lancé y bueno, pues tuvo éxitos. Al final es uno de los podcasts de salud de los más escuchados, incluso de los más en total, ¿no? Pues siempre está por ahí en el top 20, top 30 en Spotify o en Apple Podcast o las plataformas que ahora ya han surgido un montón, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, y me gusta, o sea, me gustó desde el principio, me sigue gustando y me parece una forma de generar contenido para mí, además muy sencilla, porque a mí grabar vídeos tengo alguno, pero me da una pereza enorme, ¿no? Ponerte, venga, prepararte y qué me tal, y poner la camarita y luego la edición posterior es un rollo. Sin embargo, para mí el podcast es el micrófono, tengo una temática, me hago 5 o 6 notas y ya está. Y a comunicar y a hablar, la edición mínima, súper sencillo de editar, subir. Entonces, lo mires por donde lo mires, para mí el podcast pues es una estrategia de comunicación muy potente y lo empecé a notar porque al principio, obviamente, mis primeros miles y miles de seguidores en el podcast eran gente que venían del blog, ¿no? Pero después, como en el 2016, yo creo que empezó a venir mucha gente que solo me conocía por el podcast, ¿no? O sea, es decir, que decían, ostras, pues descubrí tu podcast no sé dónde y que algunos, es curioso, me acuerdo cuando hice una firma de libros en Madrid, en Callao, llegó alguien, no, pues soy súper fan me gusta preguntarles cómo me conocieron, ¿no? Entonces les pregunto, ¿yo cómo me conociste y tal? Ah, bueno, pues que conocí por el podcast, claro, ¿cómo te voy a conocer y tal? Yo, pero no visitas el blog. Y decía, tienes un blog. Es como, porque mucha gente ya era del podcast y pensaban que era podcaster y que no tenía nada más que mi podcast, ¿no? Entonces, ese fue un poquito el origen, la génesis del podcast y creo, como digo, que la estrategia ha funcionado muy bien y además, o sea, me ha beneficiado mucho a nivel de negocio y como una estrategia también de posicionamiento ante la audiencia y de seguir divulgando por una vía distinta, ¿no? Vale, cuéntanos un poquito también cómo preparas los episodios o las entrevistas o si tienes, o si de repente se te ocurren o ya tienes un calendario bien marcado de quiero hablar de este tema en, pues por ejemplo, la primera semana de diciembre, la segunda quiero hablar de este otro, la tercera tal. Reconozco que no soy mucho de planificar un calendario editorial a largo plazo, es un poquito más ad hoc, pero tengo como 3 tipos de contenido, ¿no? Tengo entrevistas, pero las entrevistas básicamente es buscar gente que me parezca interesante y por suerte hay mucha gente y ahora es mucho más fácil que hace 6 años, ¿no? Cuando empecé. Ahora la gente, es raro que ahora te digan que no. O sea, mientras que hace 6 años como que todavía a gente le costaba un poquito ir a un podcast, entrevistar. Ahora, por suerte, la gente está mucho más abierta a venir a podcasts, sobre todo podcasts grandes que les puedan dar exposición, pero por la parte de entrevistas, básicamente buscar gente con la que me apetezca hablar, que creo que puede dar información interesante a mi audiencia y ya está, no hay mucha más preparación, ¿no?
hay muchos que ya conozco bastante, como que simplemente, oye, ¿te parece que suelo enviarles un guión? Oye, ¿te parece bien que hablemos de estos puntos? ¿Cómo lo ves? ¿Te encaja? Sí, no. Este tema prefiero no tocarlo, me interesa tocar este, perfecto. Y ya está. Simplemente quedamos un día, grabamos y punto. No hay mucha más preparación. Gente que conozco menos, pues igual me gusta hacer una previa, ¿no? De hablar un poquito por teléfono, media hora, por terminar de ver, oye, qué enfoque le damos o qué cosas has hablado últimamente, quizás te interesa hablar de otras cosas, pero básicamente eso. Luego tengo las preguntas de la audiencia, que lo mismo, o sea, tengo una aplicación donde me dejan audios de voz y después simplemente pues intento seleccionar las preguntas que ojalá que no estén muy repetidas y que creo que pueden ayudar a suficientes personas. No hay mucha más preparación que esa. Y luego hay un tercer tipo de contenido que es un cajón desastre, ¿no? Por ejemplo, subo pues entrevistas que me hacen otras plataformas, a veces las subo también a mi podcast. O si saco un libro nuevo, pues igual hago una lectura del primer capítulo del libro. Va por ahí, ¿no? Es contenido un poquito ad hoc, que tampoco preparo mucho, un poco en función de lo que surge, ¿no? Así que más o menos así, no digo que sea la mejor estrategia, pero bueno, a mí me funciona y me da un poco de libertad creativa de subir o preparar material un poco en función de las cosas de las que me apetece hablar o de la gente con la que estoy en esos momentos más en contacto. Vale, ya que estamos en un evento del podcast como negocio, sí que me gustaría que nos cuentes un poquito qué aporta el podcast a tu negocio. Si es solamente reconocimiento de marca, si es llegar a personas que de otra manera quizá no llegarías. Cuéntanos un poquito esa parte de, o si monetizas directamente el podcast, cuéntanos un poquito esa parte de monetización y o qué aporta a tu negocio. Vale, a ver, yo siempre vi el podcast como una forma de llegar a más gente y nunca me lo planteé como tal, como una forma de monetización, ¿no? Aunque evidentemente, como decía antes, por todo lo que expliqué, primero porque tiene más confianza en ti, porque es una forma de crear autoridad, de que la gente, oye, sabe que realmente sabes de lo que hablas, que no dices tonterías, ¿no? Que tienes esa conexión más directa con la gente, que tienes charlas interesantes con profesionales, con expertos, pues al final genera más confianza en ti y es mucho más probable que la gente te compre tus productos o venga a tus eventos si genera esa confianza. Entonces, monetización directa, pues yo creo que es evidente que está y honestamente es la que más me interesa, Dicho esto, también hago patrocinios y son en general patrocinios de largo plazo con compañías en las que o bien soy socio, inversor, o sea, no intento ser muy mercenario, o sea, yo cada día tengo 3 o 4 propuestas, oye, pues queremos patrocinar tu podcast y tal, no me interesa, honestamente, pues patrocinar 3 meses, patrocino tal cosa, luego tal cosa, o sea, yo soy de patrocinar cosas que realmente veo útiles, que yo utilizo e idealmente compañías en las que puedo influir, ¿no? Que en las que participo bien diseñando productos o lo que sea, ¿no? O sea, me gusta más que Fin de Revolucionario yo lo veo como una empresa mediática y que utilizo eso para participar en otras empresas en las que puedo influir y no simplemente patrocinar cosas que ni me van ni me vienen o que simplemente me pagan. Y hay ofertas muy jugosas, no lo voy a negar. Ahora el tema de podcasting está de moda y me han ofrecido bastante dinero por patrocinar cosas, pero que de verdad no es lo que yo quiero y por suerte me va suficientemente bien con otras actividades como para intentar monetizar el blog muy directamente, ¿no? Prefiero relaciones a largo plazo con empresas en las que puedo participar de una manera mucho más estrecha y hacer crecer eso. Y ahora, desde hace relativamente poco, pues vemos en Estados Unidos una corriente de que hay muchas plataformas que están ya pagando por el contenido, ¿no? Caso de Joe Rogan, Spotify, ¿no? $100 millones por exclusividad en su canal de Spotify. Entonces, yo he tenido varias ofertas de varias plataformas, no voy a dar nombres por eso, ¿no? Porque te pagamos tanto por episodio, por exclusividad en nuestra plataforma. Nunca me interesó porque, honestamente, repito, yo prefiero llegar a más gente y no obligar a la gente, ¿no? Para escucharme tienes que bajarte tal aplicación o tal aplicación. Mira, escúchame donde tú quieras, ¿vale? Me da un poco de miedo también que en el día de mañana pueda haber cierta limitación de lo que puedes decir o no, si ya dependes de una plataforma única. Entonces, siempre fui muy reacio a eso, pero es cierto que hace semanas, pues que firmé un acuerdo con Audible, con Amazon, porque estaban pues, lanzando su negocio en España y contactaron conmigo. Y lo interesante de Audible, bueno, yo digo Audible porque también soy cliente de Audible en Estados Unidos, pues lo interesante de Amazon es que es exclusividad temporal. Es decir, no, tú puedes estar en cualquier sitio, simplemente liberas tu episodio una semana antes en Audible. Y es como,
suena bien. Es decir, para la gente no hay ningún inconveniente. Ellos simplemente van a escuchar una semana más tarde, pero para la gente, o sea, que esté una semana antes en otro sitio, les da igual, es indiferente, ¿no? Entonces, nadie pierde nada, no obligas a nadie a pagar más o a cambiarse de plataforma, y para mí es una forma de monetizar ese episodio, ese contenido, sin dar exclusividad, sin poner barreras al crecimiento, sin poner barreras a que la gente tenga que usar una aplicación o pagar una suscripción o lo que sea. Entonces, es una forma que estoy utilizando ahora para monetizar. Es una prueba, ¿eh? Igual te digo que igual dentro de 3 meses pues ya no sigo con ellos por lo que sea, porque al final, quieras que no, una de las cosas que más disfruto es mi libertad, ¿no? Que es para mí un valor estoico clave, es la libertad. Entonces, es cierto que cuando trabajas con una empresa grande, mastodóntica como Amazon, pues hay burocracia y hay historias que, bueno, tengo que ver si me compensan o no me compensan, ¿no? Pero a lo que voy es que, ya hablando más en general para la audiencia, que esas estrategias de monetización a través de plataformas que hace un par de años eran imposibles, no existían, ahora cada vez hay más plataformas que están lanzando a pagar por contenido y, por tanto, a fichar a tal podcaster para crear su propia... Es como un poco el modelo editorial. Oye, pues te ficho a ti y haces esta temporada conmigo o una serie de episodios conmigo, etcétera. Evidentemente, esto pues no está al alcance de todos. Seguramente solo el top 5% puedan acceder a ese tipo de acuerdos, pero bueno, están ahí y probablemente es una tendencia que siga creciendo, ¿no? Vale, sí me gustaría, casi antes de cerrar, que des algunos consejos para una persona que quiera empezar con su podcast hoy en día. Pues a ver, yo diría que intentes buscar un nicho. O sea, hay un montón de podcasts y cada día salen nuevos podcasts. Por un lado, eso está muy bien, pero también hace que sea un poquito más... A ver, como todo, cuando yo empecé era fácil destacar porque éramos pocos, pero también había muy poca audiencia. Por tanto, era como, vale, somos poquitos, pero hay muy poca gente que escuche podcast. Y ahora todo ha aumentado. Ha aumentado mucho la audiencia, también ha aumentado mucho la oferta de podcast. Entonces, creo que tienes que hacer algo distinto, darle un enfoque distinto a tu podcast. Los algoritmos suelen favorecer a los nuevos podcasts. Por tanto, si creas algo nuevo de valor, de calidad de contenido, no hace falta que tenga una gran realización, postproducción, pero contenido de calidad un poco distinto con tu enfoque, con tu marca personal, pues los algoritmos te van a beneficiar y puedes aprovechar un poco ese tirón, ¿no? Y luego yo diría a la gente, oye, pues eso, que se lo ocurre un poquito, ¿no? Que se prepare el contenido. Yo creo que salvo que tengas un talento muy especial, pues repito, hay mucha competencia, tienes que prepararte los episodios. Ojo, tampoco mucho, ¿eh? O sea, creo que tienes que dejar cierta espontaneidad, cierto margen creativo sobre la marcha, pero, repito, salvo que seas una persona con un talento innato comunicativo, que no suele ser el caso, desde luego no es mi caso, pues tienes que preparar material de calidad y luego intentar apalancarte, ¿no? Y utilizar distintas estrategias que no se alcanza ahora el tiempo para intentar posicionar tu podcast, crear una marca un poquito distinta, tener claro cuál es tu nicho y después intentar hacer acuerdos con otros podcasters o que te entrevisten a ti, tú entrevistarlos a ellos, y todas estas relaciones cruzadas son una forma también de ir poco a poco creciendo tu audiencia y tu influencia como podcaster. Sí, sí, unos consejos muy, muy chulos y yo creo que, vamos, 100% de acuerdo en todos. Si te parece ya, Marcos, ya estamos llegando al final. Es una pena, pero la verdad es que se me ha pasado volando, como siempre que hago una entrevista a gente interesante, que suele ser la mayoría de las veces, por la gente, no por mí. Y nada, sí que me gustaría que nos cuentes, para las personas que quieran saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, mi casa en internet es finderrevolucionario.com, ¿vale? Ahí están los enlaces a los programas, al podcast, a las redes sociales, así que finderrevolucionario.com, ahí tendrán acceso a todo. Muy bien, pues hasta aquí, Marcos. Muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado. Espero que, bueno, pues que hayas disfrutado tú también. Yo la verdad que muchísimo. Así que muchísimas gracias. Gracias, Alfonso. Un abrazo. Muy bien.